Cada palabra que escucharás fue escrita o grabada por soldados que enfrentaron el infierno de la guerra. Son fragmentos rescatados de archivos olvidados, cartas, casetes y memorias que revelan la verdad que la historia quiso callar. Me llamo Samuel O'Connor. Tenía 20 años cuando apreté el gatillo. El hombre al que maté no era un enemigo, no vestía el uniforme argentino, no llevaba un fusil ni representaba una amenaza inmediata. Era mi amigo y no me dieron opción. O sí la tenía y simplemente fui un cobarde. Me crié en Liverpool, hijo único de un electricista y una enfermera. Era 1982 cuando nos enviaron a las Malvinas. A mí y a Jack Turner. Éramos inseparables desde el entrenamiento. Él venía de Manchester y aunque al principio no nos caíamos bien, yo era más reservado, él era puro fuego. La guerra nos unió como hermanos. Estábamos en la trera compañía del Comando de la Infantería de Marina Británica. Nos destacaron cerca de Mount Kent, al oeste del archipiélago, en una zona donde el barro se mezclaba con la sangre y el frío parecía querer matarte más que los disparos. La orden llegó al amanecer. Estábamos apostados en una ladera cubierta de niebla. El teniente nos reunió a todos y habló con una calma que me dio escalofríos. Dijo que había un elemento comprometedor entre nosotros, alguien que había entregado coordenadas al enemigo, alguien que estaba saboteando desde dentro, y ese alguien, dijo, era Jack. Me reí al principio. Pensé que era un malentendido, pero cuando vi cómo lo esposaban, cómo lo empujaban al centro del campamento y cómo bajaban la cabeza todos los que lo conocían, supe que algo muy oscuro estaba por comenzar. Jack no dijo una palabra, solo me miró. No de forma acusatoria, no con miedo, me miró con una especie de resignación, como si supiera que esto iba a pasar. Esa noche no dormí. Di vueltas en mi saco, escuchando la respiración pesada de los otros. Nadie hablaba, nadie cuestionaba nada. Todos estábamos paralizados por el miedo, por la posibilidad de que esa acusación fuera real, o peor aún, falsa. A la mañana siguiente el capitán me llamó a su tienda. Me ofreció una taza de té. Eso fue lo que me desarmó. Pensé que quería hablar del caso, que yo podría testificar a favor de Jack, que podría ayudarlo, pero lo que me dijo fue esto. O'Connor, tienes la responsabilidad de ejecutar al prisionero. Perdón, señor, es tu amigo, es tu deber. Si fue traidor, debes cerrarle los ojos. Si fue inocente, solo tú sabrás si la justicia falló. Pero la orden viene de arriba. Me quedé en silencio. El vapor del té se desvanecía entre nosotros. Mis manos temblaban. No supe qué decir. No supe cómo negarme. No supe si podía negarme. Volví al campamento. Caminé hacia donde Jack estaba atado. Me acerqué. Él me miró, esta vez con una sonrisa pequeña, triste. Así que te tocó a ti, Sam. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo una amistad se convierte en una sentencia? ¿Dónde se traza la línea entre obedecer y traicionar tus propios principios? El día en que me ordenaron matar a Jack no fue un día cualquiera en la guerra. El clima era infernal, viento cortante, llovizna constante, el tipo de frío que se te mete en los huesos y no te suelta. Pero más que el clima, lo insoportable era el silencio. Un silencio lleno de miradas esquivas, pasos lentos, órdenes dadas en voz baja. Nadie quería enfrentar lo que estaba por pasar. Nadie quería que fuera real. Y sin embargo, todos actuaban como si fuera inevitable. La noche anterior había habido un bombardeo argentino que cayó a escasos metros de nuestra posición. Fue preciso, quirúrgico. Alguien había pasado las coordenadas. Eso era lo que decía el oficial de inteligencia. Pero lo que no decía era cómo sabían que había sido Jack. Nunca mostraron pruebas. Nunca escuché su defensa. Solo esa palabra repetida como mantra. Traidor.
La tensión entre los soldados era insoportable. Algunos murmuraban que sí, que Jack había sido visto escribiendo algo cerca del transmisor. Otros decían que era un chivo expiatorio, que el verdadero saboteador ya había escapado. Yo no decía nada, porque no podía, porque tenía la boca seca, el estómago cerrado y el corazón latiéndome en los oídos. Me acercaba a él cada cierto tiempo, como si buscara alguna señal, alguna pista, algo que me permitiera odiarlo lo suficiente como para hacer lo que me pedían. Pero no encontraba nada. Él era el mismo Jack de siempre, el que me cubrió cuando nos bombardearon en Goose Green, el que me compartió su ración cuando la mía se había congelado, el que me leyó cartas de su madre como si fueran nuestras. Entonces, ¿cómo iba yo a dispararle? Esa madrugada, mientras todos dormían o fingían dormir, fui a ver al sargento. Le dije que no podía hacerlo, que me asignaran otra tarea, cualquier cosa, que me mandaran al frente a cavar trincheras, a correr mensajes. Me miró sin moverse. Fumaba un cigarrillo dentro de la tienda, algo prohibido por las normas de seguridad. «Mira, O'Connor», me dijo, «yo tampoco creo que él lo haya hecho. Pero la orden es clara. El comando quiere cerrar este capítulo antes de que la noticia se filtre. Quieren disciplina, quieren obediencia. Si no lo haces tú, lo hará otro. Y tú quedarás marcado. ¿Entiendes?». Esa última frase me golpeó más fuerte que cualquier explosión. Tú quedarás marcado, porque en la guerra no solo te matan por traidor, también te entierran vivo si te niegas a obedecer. Volví a mi puesto con la cabeza ardiendo. Pensé en desertar. Pensé en huir al otro lado de la colina. Pensé incluso en dispararme en el pie, en provocar una herida para ser evacuado. Pero ninguna de esas ideas me pareció viable. No porque no pudiera ejecutarlas, sino porque implicaban dejar a Jack solo, abandonado. Y yo no podía soportar la idea de que muriera sin que al menos alguien le dijera que lo lamentaba. El día amaneció con una claridad cruel, sin nubes, sin niebla. Todo estaba listo. Habían improvisado un pequeño claro entre las piedras. El capellán dijo unas palabras huecas. Nadie escuchaba, nadie lloraba. Solo estaban ahí, cumpliendo. Jack fue llevado al centro. Le desataron las manos, pero le vendaron los ojos. No se resistió, ni una palabra, ni un grito, ni una súplica. Y eso fue lo que más me dolió, que se dejara ir como si ya no tuviera nada que decir. El teniente se acercó y me entregó el fusil, cargado, seguro quitado. «Cuando estés listo, soldado», dijo, y se alejó. Era una ejecución no oficial. No había tribunal, ni juicio, ni veredicto. Solo una orden sellada desde arriba y un fusil en mis manos. Jack habló entonces. Su voz era suave, temblorosa, pero firme. «No llores por mí, Sam. Sabemos que la guerra no nos quería vivos a los dos». Me quedé inmóvil, con el dedo sobre el gatillo. Apretarlo parecía una ofensa a todo lo que creía ser, pero no apretarlo. Eso significaba convertirme también en blanco. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Salvar tu pellejo o tu alma? Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Mi dedo seguía en el gatillo. El fusil pesaba como si fuera de plomo. Sentía las miradas de todos clavadas en mi nuca, esperando el disparo, el final, la liberación de ese instante maldito. Jack estaba de pie, inmóvil, con la venda cubriéndole los ojos, con el pecho descubierto al frío. Nunca supe si lo hacía por valentía o resignación, pero parecía más un mártir que un traidor. Pensé en gritar que era inocente, en apuntar el arma al cielo y disparar al aire, en volverme hacia el capitán y escupirle en la cara. Pero no hice nada de eso. Disparé. El retroceso me sacudió el cuerpo, pero fue el sonido seco de su caída lo que me rompió. Jack cayó de rodillas primero, como si aún quisiera mantenerse en pie, y luego
se desplomó de lado. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo silencio. El silencio más absoluto que he sentido jamás. Dejé caer el arma. Me temblaban las manos. El capitán asintió con frialdad y se alejó. Algunos soldados se dispersaron. Otros me miraron con una mezcla de respeto y miedo. El sargento se acercó y me puso la mano en el hombro. Bien hecho, soldado. Cumpliste tu deber. Pero yo no sentí que hubiera cumplido nada. Sentí que había cruzado una línea invisible que no tenía regreso. Esa noche no hablé con nadie. Me senté solo, con la cabeza entre las manos, repitiéndome que Jack había muerto con dignidad, que no había gritado, que no me había suplicado. Me aferraba a eso como a un clavo ardiendo, pero al fondo de mi mente había algo que no me dejaba dormir. ¿Y si era inocente? ¿Y si la acusación fue un error, una manipulación, una forma de sembrar el miedo entre nosotros? Unos días después, ocurrió algo que cambiaría todo. Estábamos en una misión de reconocimiento en las cercanías de Two Sisters. Avanzábamos en silencio entre las piedras, con los nervios a flor de piel. Yo iba al frente junto a Davis, un chico galés de 19 años que no hablaba mucho pero era buen tirador. De pronto, escuchamos un ruido seco a nuestra derecha. Nos lanzamos al suelo, armas en alto. El sargento ordenó rodear. Avanzamos con cautela y encontramos a un soldado argentino herido, tirado detrás de una roca. Estaba desarmado, sangrando del abdomen. Levantó las manos y empezó a hablar en un inglés entrecortado. No disparen, tengo información. Muy importante. Muy importante. Lo tomamos prisionero. El capitán ordenó interrogarlo de inmediato. Lo llevaron a una tienda improvisada y un traductor empezó a hablar con él. Lo que dijo me heló la sangre. Según el prisionero, llevaban semanas recibiendo información desde el interior de nuestra base. Información precisa, coordenadas, movimientos, rutinas de patrulla. Pero no venía de Jack, venía de un sargento, uno de los nuestros. Lo describió con detalle, alto, calvo, con cicatriz en el mentón. Su nombre no lo sabía, pero coincidía exactamente con el sargento Wells, el mismo que me había dicho que yo también sería marcado si no ejecutaba a Jack. Corrí al capitán. Le hablé, le grité, le supliqué que escuchara, que habían matado al hombre equivocado, que Jack era inocente, que el verdadero traidor seguía entre nosotros. Pero el capitán me detuvo con una sola frase. Esa información está clasificada, O'Connor. Haz tu trabajo y mantén la boca cerrada. La impotencia me devoró. Volví a mi trinchera, me senté bajo la lluvia y vomité. No por el frío, no por el miedo, por la culpa, por la certeza de que había asesinado a un inocente, a mi amigo, mientras el verdadero culpable respiraba tranquilo a pocos metros. Esa noche me levanté decidido. Entré en la tienda del sargento Wells con el fusil en la mano. Él estaba escribiendo algo en un cuaderno. Me miró, tranquilo. No se sorprendió. No intentó moverse. Solo dijo, llegaste tarde, muchacho. Siempre supe que no ibas a soportarlo. No apreté el gatillo. No podía repetir lo mismo. No otra vez. Pero lo golpeé. Lo dejé inconsciente. Tomé su cuaderno. En él había mapas, nombres, señales, claves en código, pruebas. Las llevé al capitán. Esta vez no me ignoró. Se lo llevaron esa misma noche. Nunca más lo vi. Pero el daño ya estaba hecho. Jack estaba muerto y yo lo había matado con mis propias manos. Durante semanas después de la ejecución, caminé como un fantasma por los campos helados de las Malvinas. Cumplía mis órdenes. Mantenía el uniforme limpio. Respondía, sí, señor, a todo. Pero por dentro estaba podrido. Tenía 20 años y ya había matado al único ser humano que me conocía realmente. No por fuego cruzado, no en un tiroteo, sino a sangre fría.
con el cañón de mi fusil a escasos metros de su corazón. Intenté racionalizarlo 1000 veces. Me dije que yo no lo maté, que fue la cadena de mando, que fue la guerra. Pero era mentira. Fui yo quien apretó el gatillo. Fui yo quien eligió obedecer. Y eso me fue comiendo desde dentro. Empecé a tener pesadillas. En ellas no veía a Jack morir. Lo veía mirarme, de pie frente a mí, con la venda aún puesta, preguntándome por qué. Despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado, sintiendo que el barro del campo de ejecución aún estaba en mis botas. En una ocasión desperté gritando su nombre. El soldado que dormía a mi lado, Anderson, me lanzó una mirada de advertencia. «Cállate, O'Connor. ¿Quieres que piensen que estás perdiendo la cabeza?» Pero ya la estaba perdiendo. Intenté hablar con el capellán. Pensé que quizás, desde su fe, él podría ofrecerme una salida, un perdón, algo que me aliviara. Pero lo único que me dijo fue: «Dios conoce tus actos y también tus silencios». Eso fue peor que un castigo, porque mis silencios gritaban más que cualquier palabra. Fue entonces que empecé a hacer algo que nunca le conté a nadie. Cada vez que teníamos una patrulla, me alejaba unos metros del grupo y escribía en un cuaderno. Era un viejo cuaderno que había pertenecido a Jack. Lo encontré entre sus cosas, junto con una foto de su hermana y una carta a medio escribir. Empecé a escribirle como si aún estuviera vivo. Le contaba lo que pasaba, lo que pensaba, cómo todos habían vuelto a la rutina, como si su ejecución nunca hubiera ocurrido. Le describía el frío, los disparos, los hombres que lloraban en silencio por las noches. Le confesaba cosas que no me atrevía a decir ni en voz baja. Como que a veces, cuando disparábamos contra posiciones argentinas, yo imaginaba que estaba disparando contra mí mismo. Como que me guardé el encendedor de Jack y lo encendía cada noche, solo para sentir que él aún estaba cerca. Como que odiaba a todos los que fingían que él había sido un traidor. Pero sobre todo, le escribí una verdad que nunca habría tenido el valor de decirle en vida. Yo lo admiraba más que a nadie. En medio del caos, de la miseria, de la crueldad, él había sido mi ancla, el único que me hacía sentir humano, y por eso dolía tanto haberlo traicionado. Un día, durante una patrulla cerca de Bluff Cove, caímos en una emboscada, disparos desde las colinas, explosiones, gritos. Me lancé al suelo y sentí el zumbido de las balas a centímetros de mi cabeza. Uno de los chicos, Sullivan, fue alcanzado en la pierna y gritaba como un niño. Corrí hacia él, lo arrastré bajo fuego enemigo, lo cubrí con mi cuerpo, disparé contra sombras. Sobrevivimos, pero cuando volvimos al campamento, alguien dijo: «Bien hecho, O'Connor, hoy saldaste algo». Y yo solo pensé: «¿Saldé? ¿Qué se puede saldar cuando ya estás roto por dentro?». Esa noche volví a escribir en el cuaderno de Jack, pero no escribí como antes. No le conté lo que pasó. Solo puse una frase, una que nunca olvidaré. «No te maté porque obedecí. Te maté porque tuve miedo. Miedo de decir que no. Miedo de enfrentar al sistema. Miedo de ser débil. Y ese miedo fue más fuerte que nuestra amistad. Más fuerte que mi conciencia. Más fuerte que todo lo que me hacía humano». Desde ese momento supe que ese sería mi secreto más oscuro. No el hecho de haberlo ejecutado, sino la verdad detrás de ese acto. Que no fui valiente, que no fui leal, que no fui justo. Fui simplemente cobarde. Con el tiempo me convertí en alguien más frío, más duro. Empecé a ver a los enemigos como siluetas, no como personas. No porque quisiera, sino porque era la única manera de seguir respirando. Maté más veces, a distancia, en combate, con la excusa de la guerra. Pero ninguna de esas muertes me pesó como la de Jack. Ninguna me dejó esa sensación de vacío eterno. A veces me preguntaba si los demás también cargaban secretos como el mío.
si todos, en algún momento, cruzaban esa línea entre el deber y el alma. Pero nunca lo pregunté, porque sabía que nadie respondería. Como yo, todos callaban. Y en ese silencio crecían los fantasmas. Todo se quebró definitivamente el día que recibimos la noticia de la rendición argentina. La guerra, al menos sobre el papel, había terminado. Algunos celebraban, otros lloraban. Algunos simplemente se quedaban sentados en silencio, como si no supieran cómo reaccionar. Yo era de estos últimos. No sentí alivio, no sentí victoria, solo una pregunta que no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Y ahora qué? Nos replegaron al campamento principal. Empezaron a llegar helicópteros, periodistas, mandos superiores. Había sonrisas fingidas, discursos huecos, abrazos de cartón. Nos trataban como héroes, pero yo no podía soportarlo. No podía aceptar que me llamaran héroe cuando sabía exactamente lo que había hecho. Cada vez que alguien me felicitaba, me daban ganas de vomitar. Empecé a beber, no por placer, ni siquiera por evasión, sino por necesidad. El alcohol era lo único que me permitía dormir unas horas sin ver a Jack en mis sueños. Pasaba las noches borracho, escribiéndole en su cuaderno, hablando solo, murmurando su nombre como una plegaria. Y entonces ocurrió algo que rompió por completo lo poco que quedaba de mí. Un día, mientras organizábamos el regreso a casa, se nos permitió acceder a documentos desclasificados relacionados con operaciones internas. Nada oficial, solo archivos filtrados, rumores que corrían entre soldados de alto rango y que, de alguna forma, llegaron a mí. Entre ellos, encontré una hoja con un resumen de la investigación sobre el sabotaje interno ocurrido semanas antes. Ahí, escrito en tinta negra, estaba lo que yo ya sabía. El principal sospechoso fue el sargento Wells. Se encontraron pruebas contundentes en su posesión. Fue detenido y enviado a Londres para investigación. Pero lo que me paralizó no fue eso. Fue una nota al margen, escrita a mano, que decía: se ejecutó erróneamente a Jack Turner debido a información preliminar no verificada. El soldado Samuel O'Connor fue el ejecutor. No se recomienda notificar. No se recomienda notificar. Esas 4 palabras me atravesaron como un disparo. Nadie debía saberlo. Jack iba a ser recordado como traidor. Su familia recibiría esa versión. Su nombre quedaría manchado para siempre. Y yo seguiría caminando por el mundo con esa verdad ardiendo en mi pecho. Me encerré en un depósito vacío. Grité. Golpeé las paredes hasta sangrar. Lloré como un niño. No podía más. Me estaban pidiendo que viviera una vida entera con esa mentira sobre los hombros. Al día siguiente, busqué al capitán. Le exigí una explicación. Le grité en la cara que yo merecía decir la verdad, que la familia de Jack merecía saber lo que realmente había pasado. Él me miró, impasible. La guerra necesita mártires, O'Connor. No mártires rotos, sino mártires útiles. Si esa verdad sale a la luz, la moral del regimiento se hunde, su familia no lo entenderá, el país no lo entenderá, tú lo sabes. Así que haz lo correcto, olvida, haz lo correcto, olvida. No sabía si reír o escupirle. Me marché. Esa noche tomé el cuaderno de Jack y escribí mi última carta. Le conté todo lo que había descubierto, todo lo que me habían ocultado, todo lo que me estaban pidiendo ahora. Y escribí algo más, que no pensaba callar, que no podía seguir vivo sabiendo que él había muerto sin justicia. Decidí ir a ver al capellán una vez más. Le entregué el cuaderno. Le dije que, si algo me pasaba, él debía hacérselo llegar a la familia de Jack. Me miró como si supiera lo que estaba a punto de hacer. No dijo nada, solo asintió y apretó el cuaderno contra su pecho. Salí del campamento y caminé hasta el lugar donde todo había ocurrido, el claro entre las rocas. Aún quedaban marcas en el suelo,
una sombra donde el cuerpo de Jack había caído. Me arrodillé ahí y hablé en voz baja como si pudiera oírme. Le pedí perdón. Le dije que lo había matado por miedo, sí, pero también por cobardía. Le prometí que su nombre sería limpio, aunque me costara la vida. Pero esa promesa aún no sabía cómo cumplirla. Me dieron de baja semanas después. Volví a Inglaterra con una condecoración y una pensión. Nadie me preguntó por Jack. Nadie mencionó su nombre. Era como si nunca hubiera existido. En casa, mis padres me recibieron con alegría. No sabían nada. Solo veían las medallas, las fotos, las noticias. «Estamos orgullosos de ti», me decían. Y yo asentía en silencio, tragándome la culpa como veneno. Una noche, mientras caminaba por las calles húmedas de Liverpool, pasé frente a una iglesia. Entré sin pensarlo. Me senté en el último banco. Y por primera vez desde que volví, recé. No por perdón, no por paz, sino por valor. Valor para enfrentar lo que venía. Valor para enfrentarme a mí mismo. Pasaron meses desde mi regreso, pero para mí la guerra nunca terminó. Liverpool seguía siendo la misma ciudad gris y lluviosa, con pubs llenos y obreros volviendo del turno de noche, pero yo era un espectro caminando entre ellos. Nadie notaba mi ausencia mental, pero yo sentía que había muerto allá, en ese claro de las Malvinas, el día en que mi dedo selló el destino de Jack. El ejército me ofreció terapia, pero era una formalidad. Un psicólogo militar me preguntó durante 15 minutos si tenía pensamientos autodestructivos. Le mentí, sonreí. Le dije que estaba bien. Me firmó el alta con una sonrisa protocolar y así me dejaron libre. No libre de culpa, sino libre para deambular por un país que me llamaba héroe, mientras yo me sentía un asesino. Pasaba los días caminando sin rumbo, los bolsillos llenos de cenizas de cigarrillos y el alma en ruinas. Dormía poco, comía mal, no tenía fuerzas para buscar trabajo, no tenía ganas de ver a nadie. Todo lo que quería era una respuesta, una señal, algo que me dijera que no estaba solo con esto. Una tarde decidí visitar a la madre de Jack. No la conocía personalmente, pero encontré su dirección en el expediente de alistamiento que había memorizado durante las noches largas de guardia. Fui hasta Manchester en tren, con el cuaderno bajo el brazo, temblando por dentro. Toqué la puerta con los nudillos como si eso bastara para prepararme. Me abrió una mujer delgada, de pelo blanco, con una mirada tan parecida a la de su hijo que sentí un nudo en la garganta. Sí, soy Samuel O'Connor. Serví con su hijo en las Malvinas. Su rostro cambió. Dolor, sorpresa, desconfianza. Pero me dejó entrar. Nos sentamos en silencio en su sala, con tazas de té intactas entre las manos. Y entonces, sin adornos, sin rodeos, le conté todo. Absolutamente todo. Desde la acusación hasta la ejecución. Desde el encubrimiento hasta el descubrimiento de la verdad, le entregué el cuaderno. No lloró, no gritó, solo lo sostuvo como si le hubiera devuelto un pedazo de su hijo. Cuando terminé, me miró durante varios segundos y luego dijo: «Gracias por decírmelo. Aunque me ha destrozado, prefiero saber la verdad». Fue entonces cuando comprendí algo que me perseguiría el resto de mi vida. A veces, decir la verdad no es un acto de redención. Es una forma de transferencia. Le pasé mi dolor, mi culpa. Y ahora ella tendría que vivir con esa imagen de su hijo muriendo a manos de su mejor amigo. Volví a Liverpool más roto aún. Intenté escribir un artículo, hablar con un periodista, contar públicamente lo que pasó, pero nadie quería escucharlo. No hay pruebas, decían. Es peligroso para la moral nacional. Lo mejor es dejar eso atrás. Entonces me di cuenta. Nadie quería la verdad. Querían la historia cómoda, el relato limpio. Un soldado caído por traición, un ejército victorioso.
Y yo simplemente sobraba. Una noche, mientras bebía solo en mi piso, con la mirada perdida y la botella medio vacía, abrí el cuaderno de Jack por última vez. Volví a leer todas las cartas que le escribí. Algunas estaban manchadas con gotas de lluvia, otras con lágrimas. Todas eran confesiones. En una página al final escribí una frase que no me dejaba en paz. No hay paz para los que matan a quienes aman. Cerré el cuaderno. Me puse de pie. Me miré al espejo. No reconocí al hombre frente a mí. Ojeras, cicatrices, mirada hueca. Tenía 21 años y parecía de 40. Salí al balcón. El viento golpeaba fuerte. La ciudad dormía. Pensé en saltar. Lo consideré seriamente, pero no lo hice. No por cobardía, no por esperanza, sino por castigo. Porque entendí que mi condena no era morir. Era seguir vivo con la memoria de Jack en la sangre. Años más tarde, tras muchos intentos, logré publicar una carta anónima en un pequeño diario militar. No incluía nombres ni detalles, pero contaba la historia de un soldado que mató a su amigo por obedecer una orden equivocada. Pasó desapercibida. Apenas unos pocos comentarios. Ninguna investigación. Silencio. Otra vez. Me mudé a Escocia. Viví solo. Nadie me buscó. Nadie me preguntó por la guerra. A veces, en las madrugadas, veía su rostro en los reflejos del vaso o en el humo del cigarro. Le hablaba en voz baja, le pedía perdón. Nunca sentí que me escuchara, solo que estaba ahí, observando, juzgando o quizás esperando. Una mañana recibí una carta sin remitente. Dentro había solo una hoja. Era una copia de su expediente militar, pero alguien había tachado la palabra traidor y había escrito a mano honorable. No sé quién la envió. No sé si fue su madre, el capellán, algún oficial que quiso limpiar su conciencia. Pero en ese momento supe que, aunque el mundo no quisiera escuchar, alguien lo había hecho. Hoy escribo esto porque siento que ya no me queda mucho tiempo. El cuerpo aguanta, pero la mente está al borde del colapso. Si estás leyendo este testimonio, no busques héroes entre nosotros. No hay. Solo hombres rotos, atrapados entre órdenes y miedo, entre la lealtad y la culpa. Matar en guerra puede ser parte del deber, pero matar a un amigo, eso es algo que no se supera. Jamás. Me llamo Samuel O'Connor, y esta es mi confesión. Que el nombre de Jack Turner no se borre, que su historia no quede enterrada en la nieve de las Malvinas. Que al menos en tu memoria él viva limpio, porque yo ya no puedo.